Ya. Voy a grabar y de todas maneras va a quedar esta clase arriba. El profesor Fuchs me comentó que la semana pasada empezaron a ver el tema del arbitraje y también María Francisca me comentó que le habían realizado algunas consultas sobre esta materia en la ayudantía del viernes pasado. Así que se anduvieron adelantando un poco porque la verdad es que como no hemos visto todavía toda la materia de arbitraje, la verdad es que no es mucho lo que podíamos repasar o lo que podía repasar María Francisca en la ayudantía, pero me imagino que de todas maneras ella les pudo hacer un barrido bastante completo de esa materia, sin perjuicio de lo que vamos a profundizar el día de hoy. Denme un segundo. Listo. El profesor me comentó que alcanzaron a revisar a grandes rasgos la clasificación entre los distintos tipos de arbitraje, pero principalmente en razón de su obligatoriedad o no. Voy a compartir pantalla. No sé si alguien me puede confirmar que haya estado en la última clase, que hayan terminado de revisar esta clasificación entre arbitraje obligatorio, facultativo y prohibido, o si es necesario volver a repasarla. Puede ser un dedito arriba, alguien puede activar su audio como prefiera. El chat no lo veo, así que... No sabes de lo que estoy hablando. Sí, así para Digamos este repasar. arbitraje facultativo nomás, profe, pero así Hasta como facultativo. general. Ya, Sí. súper. Gracias, Yanina. Bueno, esta es una primera gran clasificación del arbitraje. Bueno, ya imagino que pudieron revisar con el profesor de qué estamos hablando cuando hablamos de arbitraje, ¿cierto? Ya lo conversamos a propósito de las reglas de la competencia en materia civil, en la que vimos que eh, antes incluso de revisar las reglas de competencia, por supuesto las reglas de competencia relativa, antes que las reglas de competencia absoluta, antes de las reglas generales de competencia, e incluso antes de revisar si es que respecto de esta materia existe algún tribunal especial. Lo primero que tenemos que revisar en materia civil es si existe algún tipo o procede, ¿cierto? Que el caso lo conozca un árbitro, ¿cierto? Es lo primero que nosotros tenemos que revisar en materia civil eh, para efectos de determinar quién va a ser el tribunal competente para conocer del asunto. ¿Ya? En ese sentido, los árbitros ya lo pudieron haber revisado con el profesor, la definición que está regulada tanto en el Código Orgánico de Tribunales, ¿cierto? Pero también la definición quizás un poco más amplia, que son estos tribunales que en el fondo se caracterizan porque, si bien cumplen una función jurisdiccional, en el fondo pueden ser considerados perfectamente como tribunales en el sentido de que ejercen jurisdicción, con la salvedad, ¿cierto? Que no sé si lo revisaran con el profesor, eh, con la salvedad de que el arbitraje, a diferencia de un tribunal ordinario de justicia, no tiene lo que una de los tres momentos de la jurisdicción, ¿cierto? El tribunal arbitral no tiene capacidad para ejecutar lo que resuelve. Tiene capacidad para conocer, para juzgar, pero no para ejecutar. De modo tal que esa es una de las críticas que se hace al arbitraje para considerarlo 100% ejercicio de la jurisdicción, puesto que no cumpliría con una de sus funciones. Pero por otro lado, ¿cierto? Se vuelve a reiterar que esta función de ejecución de las sentencias es siempre más bien una función eventual, que las funciones que son más bien esenciales de la jurisdicción serían estas dos primeras, ¿cierto? Conocimiento y juzgamiento. Eh, por lo tanto, esa es una de las principales características del arbitraje, ¿cierto? Que ellos no pueden ejecutar la sentencia a través del auxilio de la fuerza pública. Y, por supuesto, lo que caracteriza al arbitraje, a diferencia de los tribunales ordinarios, es que aquí existe un amplio reconocimiento a la autonomía de la voluntad de las partes para poder someter el conocimiento de un asunto, un conflicto, ¿cierto? Eh, a un tribunal, en este caso arbitral, ¿cierto? Determinado por las partes, en la mayoría de los casos. Eh, y también vamos a ver, ¿cierto? Que dentro de las cosas más relevantes es que
puede que las reglas en virtud de las cuales el tribunal va a conocer y resolver del caso pueden ser también derechamente establecidas por las partes, ¿cierto? No siendo necesario en todos los casos que el tribunal falle, incluso conforme a derecho, ¿ya? También es una característica importante en esta materia. Entonces, del arbitraje es súper importante que tengan presentes esas dos cosas. Uno, que cumple un rol público en el sentido de que eh, ejerce jurisdicción, con esos matices que acabamos de revisar, ¿cierto? Es la misma ley la que establece que el tribunal arbitral es, en cierto sentido, un tribunal que ejerce jurisdicción, pero también se caracteriza, por otro lado, con la presencia de un alto componente de autonomía de la voluntad de las partes, ¿cierto? Que se someten a arbitraje, quienes pueden incluso decidir cómo el tribunal va a fallar un asunto, ¿ya? No en el sentido de qué es lo que va a fallar, cuál va a ser su decisión, pero sí cuáles van a ser las reglas en virtud de las cuales va a fallar. Entonces, una de las primeras clasificaciones que me imagino vieron con el profesor, a grandes rasgos, ¿cierto? Tiene que ver con la procedencia o no del arbitraje. En ese sentido, encontramos tres tipos de arbitraje, ¿cierto? Uno más bien obligatorio, en el sentido de que aquí se limita al máximo la autonomía de la voluntad eh, y no son las partes las que deciden ir o no, o sea, restarle competencia a los tribunales ordinarios de justicia para ir al árbitro, sino que es la misma ley la que obliga a las partes a que determinados asuntos, por sus características especiales, ¿cierto? Eh, sean conocidos directamente por un tribunal arbitral, ¿ya? Es el mismo legislador entonces que para efectos de descongestionar el sistema de justicia de determinados asuntos que por su naturaleza especialmente privada, ¿cierto? No le interesan, los saca del conocimiento de los tribunales ordinarios, ¿cierto? Incluso los especiales, y obliga a las partes a recurrir a un árbitro para que pueda conocer de esos conflictos. Eh, en ese sentido, dentro de los casos más conocidos y los que se realizan con mayor frecuencia en nuestro ordenamiento jurídico, tienen que ver con temas de herencia, ¿ya? Por ejemplo, lo que tiene que ver con la partición, el- el- la misma ley obliga, ¿cierto?, a que se designe un árbitro partidor para efectos de disponer de la partición de los bienes que forman parte de la herencia. Ese es un típico ejemplo y dentro de los que más eh, se realizan, al menos en Chile. Em, asimismo, ¿cierto? La regla general es la existencia de arbitraje facultativo. Eh, Estos son todos aquellos asuntos respecto a los cuales las partes son libres, ¿cierto?, de disponer que el asunto salga del conocimiento de los tribunales ordinarios de justicia, y los especiales también, por supuesto, y pase a conocimiento de un tribunal eh, arbitral. Por regla general, entonces, todos los asuntos respecto a los cuales no esté expresamente prohibido por el legislador que se pueda sustraer del conocimiento de los tribunales ordinarios van a poder ser conocidos entonces a través de un arbitraje facultativo. A contrario censo, entonces, tenemos materias respecto a las cuales el legislador ha señalado expresamente que las partes no pueden sustraer su conocimiento de los tribunales de justicia, ¿cierto? En ese sentido, quizás las causas que son más paradigmáticas son las causas penales, ¿cierto? Respecto a las cuales las partes no pueden en ningún caso sustraer su conocimiento de los tribunales ordinarios. Asimismo, y que están muy vinculadas con las causas penales, son las causas que se deben tramitar ante los jueces de policía local, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con accidentes de tránsito, etcétera. Pero además hay otras materias hoy día que se conocen en policía local, como derecho del consumidor, por ejemplo, eh, y otras materias, ¿cierto?, que tienen que ver más bien con el derecho de familia, como por ejemplo el derecho de alimentos, y lo que tiene que ver con la separación de bienes entre eh, las personas del matrimonio. Lo que está detrás, ¿cierto?, de
el hecho de que el legislador haya excluido determinadas materias de la posibilidad del arbitraje, ¿a alguien se le ocurre cuál es? ¿Qué tienen de común quizás todas estas materias? ¿A alguien se le ocurre? Yo sé que es temprano. ¿No a nadie se le ocurre? ¿Qué tienen en común, creen ustedes, estas distintas materias? ¿No? Yo tengo paciencia, así que no hay problema, que se demore. Ahí tengo a alguien en el chat. Simón dice que no está seguro. ¿Pero alguna idea? No sé si Simón está escribiendo. Parece que no. Lo que tienen en común, bueno, quizás no todas, pero al menos las que tienen que ver con familia y las causas penales y las que tienen que ver con policía local, ¿cierto? Es que podemos ver que aquí no se trata de asuntos de naturaleza exclusivamente privada, ¿cierto? O cuestiones que competan únicamente a las partes, tanto en las causas penales como en las causas de policía local. Yo diría principalmente en las causas penales. Y obviamente ustedes no tienen derecho penal todavía, pero van a tener, ¿cierto? Y una de las cosas que caracteriza el derecho penal en particular es que se caracteriza porque es el Estado quien expropia las partes del conflicto, porque lo que se afecta eh, a través de la comisión de un delito o cuasi delito no es solamente a la víctima del delito, sino que es a la sociedad en su conjunto, ¿cierto? Al afectarse el bien jurídico, hay teorías que incluso llegan a decir que lo importante no es la víctima, sino que es exclusivamente la sociedad y el Estado, ¿cierto? Por el quebrantamiento de la norma, ¿cierto? Que hace el imputado o el autor del delito, ¿cierto? Por lo tanto, en las causas penales es muy claro el hecho de que lo que importa aquí no son las partes, no es el autor y la víctima, sino que es el Estado quien tiene un rol fundamental, puesto que es el Estado el que se ve afectado y es el Estado el principal interesado en que exista justicia en ese caso determinado. Por lo caso, yo creo que ese es el caso más intenso, ¿cierto? En el cual nosotros decimos, bueno, aquí los privados, los particulares, la verdad es que tienen algo que decir, pero no es lo fundamental, sino que lo fundamental aquí es el rol público eh, y el interés público que tenemos en general, ¿es cierto?, en resolver este conflicto. A todos nos interesa resolver este conflicto. Y cómo se resuelve ese conflicto, ¿cierto? O sea, que comete un delito es a través de la pena. Podemos discutir, ¿cierto?, si es que eso sirve de algo o no, pero en el fondo el derecho penal básicamente sirve para la imposición de pena, porque de esa manera, ¿cierto?, y hay varios fines de la pena, pero en definitiva creemos que esa es la forma a través de la cual tenemos que resolver ese tipo de conflictos. En policía local pasa algo bastante similar, ¿cierto? Se trata de asuntos respecto de los cuales también existe alguna especie de interés por parte del Estado en tener que resolver ese conflicto. No se trata de asuntos meramente entre particulares, sino que se afectan normas también de orden público. Y por lo tanto, por ejemplo, en caso de accidentes de tránsito, ¿cierto? Las reglas de accidente de tránsito no sirven simplemente para una regulación entre particulares, entre un conductor y otro conductor, sino que en general regulan la forma pública, ¿cierto?, en la que nosotros tenemos que conducirnos diariamente en el tráfico viario. En ese sentido, ¿cierto?, la afectación de, o el quebrantamiento de una norma
de tránsito, potencialmente afecta también al resto de la sociedad. ¿Ya? Son normas que en ese sentido también tienen un importante orden público y vinculación con, con el resto de la sociedad. En materia de familia, quizás no es tan claro, ¿cierto? Pero aquí también, y al menos en los últimos años, ¿cierto? Existe algún tipo de reconocimiento de que las normas de familia no se trata del derecho, el derecho privado puro y duro como se suele tratar el derecho civil. De hecho, si usted después van a tener su ciclo de derecho civil, ¿cierto? Van a ver que una parte es el derecho civil patrimonial y una muy distinta, ¿cierto? Es el derecho de familia, puesto que existen otros intereses también comprometidos distintos al mero interés particular que puedan tener las dos partes que contratan o qué sé yo. ¿Ya? Especialmente en alimentos, ¿cierto? Podemos ver que aquí existe un interés distinto que es el de los alimentarios. Eh, y en lo que tiene que ver con el matrimonio también existen, ¿cierto? Un importante interés del Estado, al menos todo lo que tiene que ver con el matrimonio y también con la disolución del vínculo matrimonial, de que esto no ocurra, y si ocurre, tiene que estar lo más regulado posible y tiene que haber por lo menos un control por parte del Estado en la forma en la que esa separación se va a llevar adelante. Por lo tanto, en todas las materias de familia, la verdad es que existe un importante componente de normas de no sé si de orden público, pero sí de regulación que en definitiva puede afectar a otras personas y por lo tanto no se puede someter libremente, ¿cierto?, a las partes, eh, no pueden libremente, ¿cierto?, disponer cómo se va a resolver ese asunto o incluso si ese asunto se va a resolver conforme a reglas de base a la equidad, ¿cierto?, y no conforme a derechos. ¿Ya? En estas causas se entiende que es importante eh, que se fallen conforme a derecho. Súper. Con eso pasamos de esta distinción entre el arbitraje, el prohibido, el facultativo y el obligatorio, ¿cierto? No sé si hay alguna duda respecto a este punto, antes de pasar adelante. Creo que hay algo en el chat. No, súper, súper, súper. ¿De dónde puede surgir ahora entonces la obligación, por decirlo así? No, no obligación, porque vemos que solamente en el caso del arbitraje eh, obligatorio, en definitiva existe una obligación legal de hacerlo, pero en los otros casos también va a existir, vamos a ver, una obligación al menos que contraen las partes de llevar adelante un proceso o resolver un conflicto a través del arbitraje. Las fuentes que puede tener esta obligación de llevar adelante o resolver un conflicto a través de un arbitraje pueden ser básicamente las que están acá, ¿cierto? A través del testamento, a través de la ley, a través de una resolución judicial o a través de la voluntad de las partes. En el fondo, tanto en el testamento como en la voluntad de las partes, lo que existe es en el fondo, una autonomía de la voluntad para poder someterse a este conflicto y sustraerlo de los tribunales ordinarios y pasarlos a un arbitraje. En el caso de la voluntad de las partes, es entre dos o más partes, ¿cierto? Por lo tanto, estamos hablando siempre eh, de un contrato, mientras que en el testamento es la voluntad unilateral del causante, ¿cierto? De la persona que fallece y que deja su testamento la obligación de someterse a arbitraje. La ley, ¿cierto? Vimos que es tanto una fuente, vamos a ver, ¿cierto? Que es la fuente inmediata de todos los arbitrajes, puesto que es la que reconoce la posibilidad de que las personas puedan someter a arbitraje sus conflictos, ¿cierto? Y le reconoce su jurisdicción. Y también vimos, ya a propósito de los tribunales, perdón, del arbitraje obligatorio, ¿cierto? Y que también es la fuente inmediata del arbitraje en determinados casos en los que la misma ley establece que estos tienen que someterse a esta forma de solución del conflicto. Y finalmente, ¿cierto? La resolución judicial,
también es una forma inmediata, por decirlo así, eh, que vamos a ver enseguida a qué nos referimos con la resolución judicial. En relación al testamento, la verdad es que es bastante específico en los casos en los cuales se considera como una fuente de arbitraje. El Código Civil, ¿cierto?, establece y regula la posibilidad de que el testador, al momento de redactar un testamento, ya sea abierto o cerrado, eh, pueda designar en el mismo acto del testamento a la persona, o sea, puede nominar a una persona en particular que va a hacer las veces de partidor de la herencia. Eh, no es muy común, ¿cierto? Sabemos que en Chile la verdad es que no es común que las personas dejen testamento, principalmente porque en Chile al menos no existen grandes patrimonios ni nada por el estilo. Por lo tanto, es bastante poco frecuente que las personas dejen un tipo de testamento y más bien la gente se somete a las reglas de la sucesión intestada. Pero existe la posibilidad, y está regulado así en el Código Civil, de que las partes, o sea, perdón, que las personas, ¿cierto?, puedan disponer en su testamento la designación de la persona específica que va a cumplir con el rol de árbitro partidor de los bienes de la herencia. ¿Ya? Ello sin perjuicio de que las partes, es decir, los herederos, en virtud de la autonomía de la voluntad, puedan, en todo caso, disponer que esa persona, ¿cierto?, que va a realizar la partición, eh, sea una distinta, ¿cierto?, a la que fue designada por el testador. Como les comentaba, ¿cierto? El árbitro partidor es un tipo de arbitraje obligatorio, ¿cierto? La ley dispone que la partición de la herencia tiene que hacerla necesariamente un árbitro, por lo tanto, el testamento va un poco a suplir simplemente, no el hecho de que este asunto se someta a arbitraje, sino simplemente la designación de la persona que el testador, ¿cierto?, espera o quiere que cumpla con esta función. Por lo tanto, eh, la función que cumple en este caso el testamento no es de disponer necesariamente que el asunto se someta o se sustraiga del conocimiento de los tribunales ordinarios, sino que a lo único que se limita es a decir, bueno, este asunto tiene que someterse a un árbitro, entonces yo designo de antemano quién va a ser esa persona en la que yo confío, ¿cierto? ¿Qué sé yo? Para que realice esta partición. ¿Cierto? No sé si han visto algunas películas, creo que en Estados Unidos siempre se muestra, ¿cierto?, que en el testamento las personas designan, por ejemplo, al partidor de los bienes. Siempre al albacea, ¿cierto?, que es la persona que administra los bienes, pero también después al partidor, que es esta persona generalmente de confianza del testador, que va a interpretar, ¿cierto?, las reglas del testamento y en definitiva disponer la partición de los bienes eh, de conformidad a la voluntad del testador. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe, una pregunta Janina. con respecto al testamento, porque tal como usted decía, aquí casi nadie deja testamento, pero No. esos testamentos que se tienen que revisar que no pase a llevar las normas que están establecidas con respecto Ujú. a la división de lo que... O sea, sabemos, por ejemplo, que si hay un matrimonio y hay un hijo, se divide, por ejemplo, una casa o los bienes entre la mitad para la parte, ¿no sé, que queda viva Ujú. y el hijo, ¿cierto? ¿Qué pasa si en el testamento se prohíbe entregarlo al hijo? Claro, lo que pasa ahí y que hace las veces entonces de partidor, eh, al momento de interpretar ese tipo de disposiciones que son en el fondo contrarias a la ley, se entienden por no escritas, son nulas. En el fondo va a tener que hacer valer la obligación legal en el fondo. Ya, es que me llamaba la atención, por eso que le preguntaba. O sea, Claro. vale, claro, Y por lo mismo, es súper importante, bueno, lo vamos a ver más adelante a propósito de todos los árbitros, pero en particular también está regulado también en el Código Civil que la persona que tiene que cumplir el rol de partidor y árbitro partidor en particular, tiene que ser un abogado, y precisamente porque tiene que satisfacer, ¿cierto?, o hacer cumplir y velar por el cumplimiento de la ley. Porque como bien señala Yanina, al menos en Chile, si bien nosotros tenemos algún tipo de libertad testamentaria,
es bastante restringida, ¿cierto? Como bien señalaba Yanina, bueno, esto lo van a ver después en sus cursos de civil, pero existen fuertes restricciones respecto finalmente de cuánto es lo que podemos libremente disponer de nuestra herencia, que se limita a grandes rasgos a la cuarta de mejoras y la cuarta de libre disposición, ¿no? Eh, pero eso lo van a ver más adelante, pero precisamente por eso, ¿cierto? Estas materias tienen que ser conocidas por un árbitro partidor y como vamos a ver, necesariamente tiene que ser un abogado. Como les comentaba entonces, también la ley es una fuente tanto remota, en el sentido de que todo arbitraje reconoce como que puede proceder, ¿cierto?, de conformidad a las reglas del Código Orgánico de Tribunales que establecen que estos tienen jurisdicción y en definitiva regulan todas las formas en las que estos van a proceder. Pero también, ¿cierto?, decimos que es una fuente directa cuando es la propia ley la que establece los casos en los que el arbitraje es obligatorio. Eh, como ahí bien dice, la ley es la que en definitiva posibilita el hecho de que estos tribunales existan, ¿cierto? Eh, Satisfaciendo en definitiva el principio de legalidad establecido en el artículo 76 de la Constitución Política de la República y dándoles en definitiva el estatus de un tribunal con todos los efectos que eso significa, ¿cierto? Con toda la validez que eso le otorga para efectos de poder resolver un asunto eh, vinculante para las partes que se someten a ese tribunal, ¿no? Es sumamente importante porque en el fondo le otorga legitimidad para poder actuar a un órgano privado que en principio, ¿cierto?, si no fuera por esta expresa disposición legal que así lo autoriza, no debiera por qué poder resolver un asunto de esta naturaleza. La resolución judicial, vamos a ver que también se puede considerar como una fuente de arbitraje en el sentido de que eh, cuando las partes no son capaces de ponerse de acuerdo, y principalmente aquí estamos refiriéndonos a los arbitrajes obligatorios, en el arbitraje obligatorio, la ley obliga, ¿cierto?, a las partes a someterse o sustraer el conocimiento del tribunal ordinario y someterse a un árbitro. Pero la ley no señala quién va a ser ese árbitro, por supuesto. Eh, ya vimos, ¿cierto?, que en el caso de la partición de bienes, eh, la ley no establece quién va a ser el árbitro, simplemente le otorga esa facultad en primer lugar al testador para que lo designe, pero puede suceder, y así sucede normalmente, que, que la persona que fallece, ¿cierto?, o no deja testamento, o si deja testamento no designa necesariamente un partidor, en cuyo caso la partición de la herencia se tiene que realizar de todas maneras, y puede ocurrir también que los herederos no se pongan de acuerdo respecto de quién va a ser la persona a cargo de realizar esa partición. En esos casos, entonces, y existiendo la necesidad de que esto se resuelva a través de un árbitro y no pase a los tribunales ordinarios, ¿cierto? La ley establece que la designación del árbitro entonces va a recaer en los tribunales de justicia. Entonces, este conflicto en particular, ¿cierto?, por la designación de la persona que va a cumplir la función de árbitro en esta materia, ¿cierto?, de arbitraje obligatorio, va a tener que ser resuelta por un tribunal. Eh, entonces, a través de una resolución judicial, ¿cierto?, que va a ser las veces de designación del árbitro, el tribunal en definitiva es quien suple la voluntad de las partes para designar a la persona en particular que va a cumplir esta función, designándola directamente el tribunal. Es una vuelta un poco rara porque en el fondo lo que busca el arbitraje es precisamente sustraer el conocimiento del asunto, pero ante la ausencia de una decisión por parte de los interesados eh, y apelando, ¿cierto?, a la necesidad de que la designación sea lo más objetiva posible, ¿cierto? Y no afecte a ninguna de las partes, es el tribunal en algunos casos quien suple esta voluntad y tiene que designar entonces quién va a ser el árbitro. Estas causas, ¿cierto?, como vimos en alguna oportunidad, se tramitan como un asunto civil no contencioso ante los tribunales ordinarios de justicia, ¿no? También es muy común, ¿cierto?, que esto ocurra precisamente
como vimos recién, en materia, en materia de sucesoria, precisamente cuando no existe testamento, ¿no? Cuando el causante, ¿cierto?, no ha designado un árbitro. Y que es la mayoría de los casos, como les comentaba, y por tanto, en la mayoría de los casos va a ser necesario designar un árbitro y en la mayoría de los casos también los herederos, o muchas veces los herederos no se ponen de acuerdo y tenemos que recurrir entonces a la justicia ordinaria para su designación. Y finalmente, ¿cierto? La regla general, si queremos decirlo, la regla general es que la fuente del arbitraje sea la voluntad de las partes. Vemos que la principal limitación que tiene la voluntad de las partes como fuente del arbitraje son los asuntos de arbitraje prohibido, en los que, por ejemplo, si las partes sometieran alguno de esos asuntos a un arbitraje, a través de un contrato, qué sé yo, vamos a ver a través de cuáles formas se puede someter a arbitraje un asunto. Alguna cláusula de ese tipo, ¿cierto?, es completamente ineficaz, ¿cierto?, puesto que esa designación sería completamente ilegal y por lo tanto no tendría ningún efecto jurídico en el caso. Donde sí tiene, por supuesto, gran impacto la voluntad de las partes es esencialmente en el arbitraje facultativo, en la que la voluntad de las partes se va a manifestar en estas dos dimensiones. Primero, en la decisión de sustraer el conocimiento del asunto del tribunal ordinario y pasárselo al árbitro, y en segundo lugar, también en la designación de esa persona, que son básicamente las dos dimensiones en las cuales va a ser importante la voluntad de las partes en materia del arbitraje. ¿Y cómo se manifiesta en concreto esta voluntad? A través de dos grandes formas, ¿cierto? Una, que es el compromiso, vamos a ver ahora a continuación de qué consiste eso, y también a través de la cláusula de compromiso. Y va a ser súper importante que, al menos al final de estas dos clases, ¿cierto?, ustedes tengan súper claros y súper presentes cuáles son las similitudes y las diferencias entre estas dos formas que pueden tener las partes para eh, manifestar su voluntad respecto de arbitraje. ¿Dudas hasta acá? Antes de entrarnos entrar de lleno en el tema del compromiso. ¿No? Excelente. ¿Quiénes pueden ser árbitros? Esto está expresamente establecido en la ley, ¿cierto? Como les comentaba, eh, para ser árbitro de derecho, que es el caso que les comentaba a propósito del partidor, pero en general para todos los árbitros respecto a los cuales nosotros vamos a disponer que estos resuelvan el asunto de conformidad a derecho, es uno de los requisitos establecidos en la ley que tienen que ser abogados, ¿cierto? Con todos los otros requisitos que nosotros sabemos que se necesitan para poder ser abogado en Chile. Eh, También la ley, ¿cierto?, dispone que para efectos de ser árbitro hay que ser mayor de edad, mayor de 18 años, tener libre disposición de los bienes, es decir, no estar afecto a ningún tipo de capacidad y saber leer y escribir. Asimismo, se establecen prohibiciones, ¿cierto?, que también pueden ser entendidos como requisitos negativos. En ese sentido, se establece que no pueden ser árbitros, por ejemplo, las personas que litigan, es decir, personas que se dedican al ejercicio profesional del litigio, ¿cierto?, con la salvedad del caso de la partición de bienes. Eh, Tampoco, ¿cierto?, puede ser designado como árbitro el mismo juez que ya está actualmente conociendo el asunto. Es decir, nosotros no podemos designar como árbitro a un juez de un tribunal ordinario, ¿cierto?, que esté conociendo ya el asunto. Eh, Tampoco los fiscales judiciales, que son funcionarios que trabajan en las cortes, en los tribunales superiores de justicia, ¿cierto?, que por regla general tampoco van a poder asumir un compromiso arbitral, ¿cierto?
y ambos casos, tanto el juez como los fiscales judiciales, con la salvedad, ¿cierto?, de que aún así van a poder aceptar este tipo de encargo eh, cuando, ¿cierto?, hay, lo establece expresamente la ley, cuando alguna de las partes originariamente interesadas en el litigio, eh, perdón, cuando tenga, ¿cierto?, el juez o el fiscal judicial algún vínculo o parentesco que autorice su implicancia o recusación con alguna de las partes interesadas en el litigio. Y vamos a ver eh, probablemente en el curso que viene, ¿cierto?, cuáles son estas causales de implicancia o recusación, pero en general se refieren a ciertos vínculos en el fondo, de cercanía eh, entre una de las partes y un juez, ¿cierto? Que en definitiva merman la imparcialidad de este funcionario de administración de justicia. ¿Ya? Entonces, en estos casos en los que el juez o el fiscal judicial se encuentre en alguna de estas hipótesis, es la única excepción en las cuales estos eh, van a ser sujetos, ¿cierto?, de ser sometidos a un arbitraje. No sé si queda claro, pero aquí en el arbitraje no es requisito en el fondo cumplir con esta imparcialidad. Por regla general, entonces, ni el juez ni el fiscal judicial van a poder aceptarlo con la salvedad de que caigan en alguna de estas causas. Y finalmente también los notarios, ¿cierto?, que son estos auxiliares de la administración de justicia, que ustedes los deben conocer ya, me imagino que alguna experiencia ya han tenido con los notarios públicos, también por el rol que hacen de ministro de fe y su función pública que cumplen, tampoco pueden ser árbitros de conformidad a la ley. ¿Alguna duda hasta acá? Como ven, entonces los requisitos generales para ser árbitro son bastante simples, ¿cierto? Eh, y tener siempre presente que para ser árbitro de derecho, que es bastante obvio, pero no por obvio, ¿cierto?, es menos importante, para ser árbitro de derecho y en el fondo para poder fallar conforme a derecho es necesario, al menos la ley así lo exige, que esta persona que lo haga sea abogado. Avancemos entonces. Vimos que el arbitraje, y esencialmente el arbitraje facultativo, pero también el obligatorio, eh, pero principalmente el facultativo, porque en el obligatorio es la propia ley la que sustrae el conocimiento. Pero en los arbitrajes facultativos, las partes pueden sustraer el conocimiento del asunto del tribunal ordinario a través de dos grandes modalidades, el compromiso y la cláusula compromisoria, que suenan bastante similares, pero de a poco ustedes se van a ir acostumbrando hasta no mencionar. El compromiso, por una parte, se entiende que es una convención a través de las cuales las partes en conflicto, ¿cierto?, sustraen del conocimiento de los tribunales ordinarios uno o más asuntos actuales o futuros, ¿cierto?, para someterlos a la resolución de uno o más árbitros que, y esto es lo importante, ¿cierto?, se designan en el mismo acto en el cual se celebra el compromiso. Vamos a ver por qué es tan importante esto. ¿Sí? Aquí lo que caracteriza el compromiso es que se sustrae el conocimiento del asunto del tribunal ordinario, pasa al árbitro, pero en ese mismo acto se designa quién va a ser la persona o las personas que van a tener este rol de árbitro respecto de este asunto en particular. Como característica, se reconoce, ¿cierto?, que es una convención. Ustedes me imagino que ya tuvieron civil y vieron, ¿cierto?, la teoría del acto jurídico y pudieron revisar, ¿cierto?, a qué nos referimos cuando hablamos de una convención, que en general nos referimos, ¿cierto?, a estos actos jurídicos bilaterales, pero que no necesariamente solo crean obligaciones, sino que además pueden extinguirlas o modificar obligaciones. En este caso, estamos hablando de una convención y no de un contrato, puesto que eh, aquí no se crea una obligación, sino que lo que hay más bien es la extinción de una obligación, entre comillas obligación, y la extinción de esa obligación es la de el tribunal ordinario, ¿cierto?, de seguir conociendo o de conocer en definitiva el asunto
respecto del cual él naturalmente era competente para conocer. ¿Ya? Por lo tanto, aquí, más que un contrato, que crea una obligación, hablamos de una convención extintiva, porque lo que existe derechamente es la extinción o la eliminación de la obligación que tiene el tribunal ordinario de eh, conocer el asunto respecto del cual este era naturalmente competente. ¿Se entiende? Imagino que ya en civil vieron algo de esta distinción, ¿cierto? Entre convención y contrato. Ahí me llegó algo por el chat. Súper. No, ¿cómo sí? ¿Sí o no? No, no. Ah, ya, creo que el no era antiguo. Ya, súper. Excelente. Por lo tanto, esto es súper importante porque vamos a ver que, a diferencia del compromiso, la cláusula compromisoria sí podemos decir que es derechamente un contrato, porque vamos a ver que ahí sí se crea una obligación, que vamos a ver después cuál es esa obligación. Pero aquí eh, estamos más bien en presencia de una convención extintiva, que es un acto jurídico propiamente tal, bilateral, eh, y que también puede ser caracterizado como un acto jurídico procesal, puesto que sus principales efectos, o a dónde están dirigidos sus efectos, es al proceso. ¿Cuáles son los principales efectos que genera la suscripción de un compromiso? Bueno, como ya les comentaba, el principal, ¿cierto? O lo que lo caracteriza tiene que ver con su naturaleza misma, ¿cierto? De ser una convención extintiva, que en definitiva elimina o extingue la competencia natural que tiene el tribunal ordinario, ¿cierto? Para conocer del asunto, y lo sustrae entonces al conocimiento de este árbitro que es designado especialmente para el conocimiento de este o estos asuntos expresamente designados por las partes. Y en ese sentido, ¿cierto? Se genera lo que se conoce como una excepción de compromiso, que puede ser alegada por alguna de las partes cuando se los demanda ante un tribunal ordinario, ¿cierto? Puede ocurrir, ¿cierto?, que independiente de que las partes hayan celebrado un compromiso, alguna de ellas, ¿cierto?, al momento de hacer efectivo el litigio, ¿cierto?, o accionar en definitiva en contra de la otra por un conflicto de sometido a arbitraje, la otra parte, ¿cierto?, naturalmente va a poder señalar que no es posible que el tribunal ordinario conozca este asunto, puesto que existiría una excepción de compromiso que está reconocida de alguna manera como excepción dilatoria en el artículo 303, número 6, ¿cierto? Que es esta cláusula abierta de las excepciones dilatorias, que respecto de cualquier otro aspecto formal. Eh, y en definitiva, eh, tanto el compromiso como la cláusula compromisoria eh, tienen consigo el hecho de que el tribunal ordinario ya no va a ser competente para conocer del asunto, y cualquiera de las partes que intente recurrir al tribunal ordinario, la otra siempre va a poder tener derecho a esta excepción dilatoria, en virtud de la cual le va a señalar a este tribunal ordinario, ¿cierto?, que no es competente en virtud de la celebración de este compromiso o esta cláusula compromisoria, como vamos a ver más adelante. La segunda característica es su obligatoriedad, ¿cierto? En cuanto a convención y acto jurídico válido, ¿cierto? Suscrito entre las partes, esto se va a traducir que va a ser obligatorio entre estas dos o más partes, ¿cierto?, que concurren a la celebración de este compromiso. Eh, y por lo tanto, ambas, ¿cierto?, están obligadas al tenor de este compromiso a cumplirlo, y por lo tanto, eventualmente, ¿cierto?, el incumplimiento puede traer aparejada algún tipo de responsabilidad, pero en el fondo el sometimiento, o en el fondo la forma de hacer valer esa obligatoriedad, es un poco la misma que señalamos delante, ¿cierto? Es que si es que alguna de las partes quiere burlar en definitiva los efectos de este compromiso y someter el asunto al conocimiento de un tribunal ordinario, eh, haciendo la vista gorda de la existencia de este compromiso, la forma de hacer valer su obligatoriedad en el fondo va a ser a través de esta excepción de compromiso, que se traduce en una excepción dilatoria dentro del proceso, a través de la cual se le va a decir al tribunal que este ya no es competente para conocer
conocer del asunto en virtud de este compromiso que es de carácter obligatorio y vinculante para las partes. También se dice que el compromiso genera también una obligatoriedad respecto del árbitro, pero esta obligatoriedad para llevar adelante el conocimiento y el juzgamiento del asunto va a ser solamente desde el momento en que éste acepte el compromiso, ¿ya? Vamos a ver que en general estos acuerdos, tanto el compromiso como la cláusula compromisoria, son esencialmente vinculantes entre las partes, y solamente va a surtir verdaderos efectos respecto del árbitro y su obligatoriedad de llevar adelante el encargo una vez que éste lo acepte. Pero perfectamente podría ocurrir que éste no lo acepte. Eh, y finalmente también otra característica del arbitraje es que sin perjuicio de su obligatoriedad para las partes, como todo acto jurídico, y en particular como toda convención en la cual existe el concurso de voluntad de dos o más personas, eh, este acto jurídico puede ser perfectamente dejado sin efecto por el concurso de estas mismas partes. Perdón, este concurso de voluntad entre las mismas partes, ¿cierto? Porque aquí prima, ¿cierto?, los principios del derecho civil y dentro de ellos uno de los más importantes, ¿cierto?, la autonomía de la voluntad. Entonces se reconoce que si bien las partes pueden haber sometido inicialmente o pueden haber suscrito un compromiso para sustraer del conocimiento un asunto del tribunal ordinario a un árbitro, ¿cierto?, perfectamente llegado el momento de solucionar este conflicto, las partes se pueden acercar y decir, ¿sabe qué? Eh, Quizás pueden decir, no sé, es muy caro ir al árbitro, y la verdad es que hoy día mis condiciones patrimoniales no son las mismas que las condiciones patrimoniales que yo tenía al día de suscribir el compromiso, y por lo mismo llegamos al acuerdo de que dejar sin efecto este compromiso y en definitiva volver, eh, volver la competencia, ¿cierto?, a la competencia natural que tiene el Tribunal Ordinario de Justicia. Tanto es así la posibilidad de que las partes de común acuerdo puedan dejar sin efecto el compromiso, que también existe la posibilidad de que esta convención sea dejada sin efecto de manera tácita. Un poco lo que vimos también a propósito de la prórroga de competencia, ¿cierto? Eh, las mismas partes, en la hipótesis de que una de ellas concurra ante el tribunal ordinario a sabiendas de que existe un compromiso, ¿cierto? Y la otra parte no interponga esta excepción de compromiso, ¿cierto?, esta excepción dilatoria para hacerle ver al tribunal que ya no tiene competencia por la existencia del compromiso y lo deja pasar, al igual que lo ocurre, por ejemplo, con la prórroga de la competencia. En ese caso, entonces, el legislador va a entender que existiría un término tácito del compromiso. Y en el fondo, vuelve entonces la competencia al tribunal ordinario para seguir conociendo ese asunto. ¿Todo claro hasta acá? ¿O queda alguna duda respecto a estos tres grandes efectos que tiene eh, o que se persiguen, ¿cierto?, a través de la suscripción de un compromiso? Creo que todo claro. Súper. ¿Cuánto nos queda? Nada, nos quedan unos minutitos nomás. Vamos a ver. No, nos queda harto, así que vamos a avanzar simplemente en los requisitos generales y lo dejamos hasta acá. Y después seguimos viendo esto con más detalle el miércoles. A menos que hayan dudas para que podamos resolver para que podamos resolver en estos 5 minutos o seguimos con la materia y avanzamos esto. No sé si tienen alguna duda. Ya. Entonces veamos rápidamente eh, los requisitos generales, ¿cierto? Que van a ver, ¿cierto? Son muy similares a los requisitos que ustedes ya pudieron revisar comunes a todo acto jurídico en el fondo. Eh, por una parte, ¿cierto? Ustedes ya pudieron revisar en la teoría del acto jurídico como requisitos de
existencia en el fondo del acto jurídico, el hecho de que exista un consentimiento entre las partes, y aquí es esencialmente lo mismo. También las partes tienen que ser capaces de poder manifestar su voluntad en el fondo, ¿cierto? En virtud de las reglas generales en materia civil. No hay ninguna diferencia en este sentido. También, ¿cierto? Y a propósito de los requisitos o de los vicios que podría tener todo acto jurídico, ¿cierto? El compromiso, por supuesto, no se sustrae de ellos, en particular, tratándose del objeto ilícito. Sabemos que el objeto del arbitraje, o perdón, del compromiso en particular, es el nombramiento de uno más árbitro, ¿cierto? Con el propósito de sustraer el conocimiento del tribunal ordinario para entregárselo a este o a estos. Eh, por lo tanto, ¿en qué caso existiría un objeto ilícito? En la suscripción de un compromiso es esencialmente cuando se sustrae del conocimiento del tribunal ordinario un asunto que la ley expresamente señala que no puede ser sometido a arbitraje. Es decir, en los casos de arbitraje prohibido, si es que las partes lo hacen, ¿cierto? La verdad es que estamos en presencia de un compromiso que adolece de objeto ilícito y por lo tanto va a ser ineficaz, ¿cierto? Declarándose la nulidad de ese acto jurídico de conformidad a las reglas generales del Código Civil. Lo mismo puede ocurrir, ¿cierto? A propósito de este vicio, ¿cierto? De la causa ilícita, que aquí se ha interpretado que podría concurrir una causa ilícita cuando las partes también sustraen el asunto en los tribunales ordinarios de justicia para el conocimiento del árbitro, ¿cierto? Con el efecto de burlar en definitiva eh, la voluntad del legislador. En el fondo es bastante similar a lo que ocurre en materia de objeto ilícito, pero aquí se apunta más bien a la finalidad que tienen las partes al momento de sustraerle ese conocimiento al Tribunal Ordinario de Justicia. Y también se establece que en cuanto a las solemnidades de este acto jurídico, ¿cierto? Ustedes ya vieron que en materia de acto jurídico el Código Civil distingue entre los actos que pueden ser consensuales o solemnes, ¿cierto? Aquí se establece expresamente como uno de los requisitos de validez del compromiso y que este tiene que quedar por escrito, ¿cierto? No es necesario que quede por escrito en una escritura pública, puede quedar en un instrumento privado, pero sí es requisito que esto quede por escrito, ¿cierto? También vamos a ver que no es necesario que quede en un documento autónomo, ¿cierto? Lo más común, y vamos a verlo, ¿cierto? Más adelante, es que tanto el compromiso como la cláusula compromisoria sean una parte de un contrato, ¿cierto? Que regula, entre otras cosas, ¿cierto? La forma en la que se va a resolver ese conflicto, sometiéndolo a arbitraje, ¿ya? Por lo tanto, la solemnidad es que quede por escrito sin perjuicio de que sin perjuicio, ¿cierto? O sea, no importando que ese escrito sea una escritura pública o un instrumento privado, eso no es relevante, ¿cierto? Lo importante es que al menos quede por escrito y como les digo, tampoco es importante que este escrito sea un documento autónomo o independiente, sino que perfectamente puede ser una cláusula eh, o una pequeña parte, ¿cierto? Dentro de un contrato más grande que regule otras materias entre las partes. Lo dejamos hasta acá entonces por la hora. No sé si hay dudas, consultas, preguntas. A quienes llegaron más tarde, no sé si alcanzaron a escuchar todo respecto de la prueba. Eh, Creo que sí. Así que si no hay más dudas, lo dejamos hasta acá. Eh, y que tengan una excelente semana. Nos vemos el día miércoles con la última materia. Acuérdense que nada de esto entra, al menos en la prueba, pero sí, de todas maneras, va a ser parte del examen. Ok, profesor, muchas gracias. Que estén muy bien, buena semana. Igual, buena semana, profe. No, profesor, muchas gracias. Claudio y Benjamín, sí, no hay problema, nos quedamos un ratito. Chao, profe. Chao, que estén muy bien. Chao, profe.